Raúl Besoña, mi hijo, quien fue ex alumno del liceo. Además de eso, perteneciente a la Corporación Cultural de San Bernardo, y escribió el libro La historia de Ciudad San Bernardo, que ha sido muy importante para muchas personas que yo conozco por lo menos, y yo queremos saber de su historia. ¿Qué lo motivó a ser profesor de historia? Siempre me gustó la historia, y la verdad es que aquí en el liceo, en realidad fui buen alumno. Yo fui buen alumno, entonces era bueno en todas las asignaturas. Y cuando en sexto humanidades había que escoger, sexto humanidades, estoy hablando de cuarto medio, ¿no? Sí. Había que escoger en matemático, científico o humanista, o sea, literatura. Me fui por la literatura. Y tuve un gran profesor de historia, muy buen profesor de historia, don Andrés Orrego. ¿Ya? Estamos hablando del año 1964. Y ese año se hizo un concurso histórico escolar a nivel nacional sobre la batalla de Maipú. ¿Ya? Y yo me interesó y le pedí ayuda a mi profesor, él me ayudó y presenté un trabajo sobre la batalla de Maipú y gané el primer lugar. Gané el primer lugar. 64. 1964, o sea, van a ser exactamente 60 años, porque la premiación fue un 24 de octubre en el templo votivo de Maipú, que todavía se estaba construyendo, no estaba terminado el templo votivo. Claro, me parece mentira, en realidad estaba hablando cosas de ese tipo. No, está muy bien. Bueno, yo el no 24 sabía. de octubre de 1964 yo recibí este premio nacional por mi trabajo sobre la batalla de Maipú. Entonces ahí ya me interesé totalmente por la historia y decidí que sería bueno, digamos, estudiar pedagogía en historia. ¿Y ahí se hizo profesor igual? Y ahí me hice profesor. Y llegué a trabajar aquí a este mismo liceo, donde había salido. ¿Dónde estudió? ¿Dónde estudió? Sí, pues aquí estudió usted. Yo estudié aquí, sí. Pedagogía. ¿Y pedagogía dónde? En el instituto, lo que era en ese tiempo el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. ¿Ya? Que lo que hoy día es la UMCE, la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Este es el mismo lugar de Macul, de la avenida Macul. Y de ahí salió titulado como profesor. De ahí salí titulado como profesor de historia y llegué a trabajar aquí al mismo liceo. Porque me recibió muy bien un gran rector de esos años, que era don Vicente Casas. No. Claro, pues sí, don Vicente Casas me recibió. Porque fue mi director. Oiga, don Raúl, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver. Usted estudió en la escuela 7, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Estudió en la escuela 7? Yo estudié, sí, o sea, yo estudié toda mi vida yo la hice en la educación pública. Ya. Porque eso es lo que se usaba. En realidad, es cierto que había muy pocas escuelas y colegios privados, ¿ya? Así que todos estudiábamos en las escuelas públicas, lo que era muy bueno, y eran muy buenas escuelas además. Y yo estudié en la escuela 7, que en esos años estaba ubicada ahí en la calle Pérez con Arturo Prat, o sea, digamos, por Arturo Prat, esquina Pérez. Hoy día hay un sitio Riazo, no hay nada. No hay nada. En Arturo Prat, esquina Pérez, ahí estaba la escuela 7. Ahí estudié los primeros años, después pasé al liceo, porque el liceo también tenía las preparatorias, o lo que hoy día se llama la educación básica. Ya. Que era hasta sexto. Y de aquí seguí hasta sexto humanidades, porque era, digamos, lo que hoy día es cuarto medio. Hay una foto en el libro de San Bernardo, ¿cómo se llama? 205 años de historia, que aparece usted. En el libro de 205 años de historia o algo así.
No me acuerdo, 203 o 205. No sé, no. Hay un libro Hay un de libro foto. que sacaron hace poco Ese, de fotografías. sí. Y ahí aparece una fotografía de un curso de la escuela 7. Y ahí está usted. Ah, Es mi curso. ¿Por qué se lo comento? Porque mi padre era compañero suyo. ¿Se acuerdan cuando fue a Rancagua? Sí, pues, Tapia. Tapia. Sí, pues. ¿Y qué es de él? ¿Cómo está? Está bien, está bien. Un paréntesis. No, esto es parte pública, así que no se preocupe. Está bien. De hecho, él se dio cuenta, yo no lo había visto a usted. Cuando le pasó el libro a él, me dice, porque usted debe saber que hay fotos mías ahí. Po. ¿Cómo? Hay fotos mías ahí. Ah, sí. Y también hay fotos mías. Así. Entonces mi padre me dice, ahí está Raúl, me dice, y estoy yo. Claro que fuimos compañeros, pues sí. ¿Hace cuántos años? Don Raúl, ¿a usted qué le inspiró a escribir sobre San Bernardo? A ver, yo creo que fue mi familia. En mi casa siempre se conversó. A ver, mi familia es antigua aquí en San Bernardo. Yo le decía por razones de la vida, digámoslo así, yo nací en Santiago. Uh-huh. Pero a poco de nacer falleció mi mamá. Mi papá, en realidad eso hay que reconocerlo. Mi papá quedó viudo a los 37 años. Joven. Con 6 cabros chicos. El mayor que tenía 12 y yo que tenía 1 mes y medio. Ah, era guaguita. Y entre medio estaban todos los demás. Una mujer y todos los demás de distintas edades. Bueno, y él se vino entonces a San Bernardo, se volvió, digamos, a San Bernardo a vivir con su hermana, en la casa paterna, porque era la casa que había comprado mi abuelo. Mi abuelo llegó aquí a San Bernardo, él fundó la familia Besoína aquí en San Bernardo. Y mi abuelo fue un personaje importante de San Bernardo. Sí. Fue regidor, o sea, lo que hoy día serían los concejales. Ya. Concejales en su época, fue regidor, fundó muchas instituciones, fundó la Sociedad de Socorros Mutuos, que todavía existe aquí en la calle Covadonga, ¿ya? Incluso hay una calle, un poquito más allá, de Nogales para allá, hay una calle que lleva el nombre de él, Gerardo Besoína. Sí, Ya, lo ubica, sí. ya. Bueno, entonces en mi casa siempre se hablaba de personas antiguas en el comedor, digamos así, como eran las familias antiguas en que hablaban los grandes, no los niños. Entonces se hablaba de personas antiguas de aquí de San Bernardo, del fulano, del sultano, qué sé yo, de esto, del otro, y de situaciones. Entonces siempre ahí me fue quedando la idea de investigar más sobre San Bernardo, pues, sobre la historia de San Bernardo. Y así terminé escribiendo la historia de San Bernardo. Lo que sale en su libro. Ahora, lo primero que yo escribí fue una biografía de don Fidel Pinochet Lebrun. Sí. Porque aquí el liceo en los años 80 se le puso el nombre de Fidel Pinochet Lebrun al liceo. Antes era simplemente el liceo de hombres. El liceo de hombres y el liceo de niñas. No. ¿Ya? Y nadie tenía idea de quién era don Fidel Pinochet Lebrun. Había una hoja, solamente con una pequeña biografía, digamos, de quién había sido. Claro, en eso estamos hablando de la dictadura de Pinochet, por lo tanto lo más fácil era pensar, claro, el pariente de Pinochet, el general, por lo tanto sí. Por eso le pusieron el nombre. Y yo empecé a investigar, tuve la suerte de entrevistarme con hijas todavía de él, que estaban vivas todavía, y en realidad llegué a un pequeño librito que se llama justamente Don Fidel Pinochet Lebrun, un maestro al servicio de San Bernardo, que debiera estar aquí en la biblioteca del liceo. Y bueno, ahí descubrí que don Fidel fue un gran maestro, un gran profesor en su época, estamos hablando de principios del siglo XX, el liceo se funda en 1913, ¿no es cierto? Y él fue un gran profesor, escribió textos de castellano, profesor de castellano.
La crestomatía La del crestomatía lenguaje. española, porque se Sí. llamaba en esos años la O sea, crestomatía los nombres española. coincidían nomás con el presidente. Era coincidencia, no Coincidencia no nomás. tenía parentesco. Ya. No tenía, además que el nombre en realidad es bien curioso, ¿no? Fidel Sí, Pinochet. Pinochet, sí. Fidel Castro. Tenemos Fidel y tenemos Pinochet. Bueno, pero entonces él fue un gran profesor. Los textos de él se estudiaban en todo el país. Sí. En todos los liceos de Chile se estudiaban los textos de don Fidel Pinochet. Así que, bueno, esa fue la primera investigación que hice sobre San Bernardo. Y de ahí ya me empecé a interesar más y más, ¿no? ¿Y cuál fue su primer libro? Ese. Ese Mire, mismo. me adelanté a la pregunta. Ah. Mi primer libro fue ese, don Fidel Pinochet Lebrun, un maestro al servicio de San El Bernardo. segundo. ¿Y el segundo libro? El segundo lo hice con Fernando. alumnos. Ah, sí. Ya como profesor aquí, tenía un grupo de estudios históricos Sí. y se llamó, pucha, podría haber traído yo mis libros, pero en fin. A ver, Encuentro con los valores de San Bernardo. Ya. Y hicimos las pequeñas reseñas biográficas de una serie de personalidades de San Bernardo, todas ya antiguas, fallecidas. Apareció don Fidel Pinochet, el doctor Luis Sepúlveda, Zapatilla, Sí. ya no me acuerdo ya, bueno, don Domingo Izaguirre, el fundador, partiendo por él, don Domingo Izaguirre, don Narciso Castañeda, que fue un personaje bien interesante, porque fue el primero en realidad que se interesó por la historia de San Bernardo. Estamos hablando de 1870, 1880. El primero que empezó a escribir cosas sobre la historia de San Bernardo. Don Mario Rollo, otro personaje también importante. En fin, el pastor Rojas, Pastor Rojas, sí. ¿verdad? Un pastor evangélico muy, muy respetado aquí en San Bernardo, un señor muy respetado. Tenía su iglesia aquí, lo que hoy día es la catedral esta evangélica aquí en la calle Esmeralda. Esa era la iglesia del... Sí, la noche. ¿Todavía Claro. sigue en la iglesia? Sí, pues todavía sigue la iglesia, Sí. ahí, pues, ahí donde se hizo el Tedeum Sí. que vino el presidente El Boris. Boris, sí. Claro, ahí. Bueno, entonces una serie de personalidades de San Bernardo, ¿ya? Pero eso lo hice con los alumnos de aquí del liceo, Ya. con los alumnos que formaban este taller de estudios históricos. ¿Y su el tercer siguiente libro? libro fue La historia de San Bernardo, ya. Eso fue ya en los años 90. Ya. La historia completa de San Bernardo, que Y ahora en ese libro se reeditó ahora el año pasado. Se hizo una reedición el año pasado. ¿Y en ese libro hay personajes que tengan similitud con usted o con personas que usted conocía? O sea, como que... ¿Conoce? O sea, a ver, están los hechos de San Bernardo. ¿Cuáles son los principales hechos veamos, de la historia, más que los personajes? Ya. Los hechos de la ciudad de San Bernardo, por ejemplo, bueno, el fundador, don Domingo Izaguirre, que decíamos funda la ciudad aquí, ¿no es cierto?, a partir de la apertura de canales, y aquí no había nada, y él traza el plano de San Bernardo. Si ustedes ven la estatua que hay en la Plaza de Armas frente a la catedral, ¿no es cierto?, él está con un papel en la mano. Sí. Es el plano de San Bernardo que él está mirando, porque él ha trazado el plano con las Oiga, calles don Raúl, ¿le principales, puede la decir Plaza o de no? Armas y las calles principales. ¿Ya? Raúl, ¿le puedo decir algo, no? ¿Cómo? Que la San Bernardo tiene muchos canales, ¿cómo se llama estas cosas que no hay en los, Túneles. no, canales? Ah, los canales, claro, sí, conversábamos delante de eso. Sí, de los como canales de del canales Maipo. pa regar, Todavía, porque- por ejemplo, queda el canal Espejino, que corre, si ustedes van a la feria ahí de la Costanera. Sí, ahí, es ¿no? el... Ahí hay un canal, ese el canal el Espejino, canal, ese es de la época, Sí. de don Domingo Izaguirre. O Canal acequias, ¿se acuerdan de las Espejino. acequias? Y ese viene de la cordillera, o sea, viene del río Maipo y llega hasta Maipú, entiendo, por allá por Maipú llega. Sí, sí, ya. Recorre toda la zona. Bueno, o sea, aquí de partida, ¿no es cierto?, San Bernardo se funda en 1821, o sea, en la época republicana ya propiamente tal.
¿ya? Nosotros no tenemos pasado colonial, digámoslo así. ¿Ya? Pero en realidad hacia 1830, 1840 empieza a poblarse ya.